106.5. Son las 6:58 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional. En este jueves 17 de mayo, año 2019, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, buenos días a toda la audiencia de Sol, a toda la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23. Buenos días a todos y a todas. El tema, pues, que desde ayer ha aprendido es el de la decisión que tomó la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís en relación con el caso del asesinato de Emily Peguero. Entonces, esta decisión que causó revuelo cuando se adoptó en primer grado y causó revuelo y la señora Emily Martínez había sido condenada a 5 años, ahora que se le redujo a 2 años. Imagínense si cuando fueron 5 años hubo toda esta muestra de inconformidad. ¿Qué ha ocurrido ahora? Pero esa corte determinó, a diferencia de la primera, que también fue colegiada, aunque en primer grado, el tribunal que conoció en primer grado de este crimen, habló de homicidio voluntario. Esta Corte de Apelación determinó que eso fue un asesinato. Un asesinato. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? En primer grado, los jueces no hallaron por parte una sola evidencia de que la señora Marlene estuviera comprometida con la planeación de los hechos que culminaron con la muerte de Emily en el apartamento de su hijo. No hubo una sola prueba y ellos lo dijeron. Entonces, es lo mismo que están diciendo estos jueces en segundo grado. El Ministerio Público, para cumplir frente a la opinión pública, ha anunciado que, bueno, va a apelar esa sentencia, la va a recurrir en casación. Pero ¿cuál es la suerte de la sentencia en casación? Porque que los recursos no son mediáticos. Si el Ministerio Público tenía evidencias de que hubo actuación de ella en la planeación de llevarla al lugar donde se le llevó, de tratar de forzarla a practicarle un aborto allí, de que ella murió y una serie de cosas. Si hubiera evidencia de eso, bueno, el momento de presentarla ya pasó hace rato. Parece que no la presentaron porque no la tenían. Entonces, ese es un elemento a tomar en cuenta. ¿Qué dice la información? Marlene Martínez tiene la posibilidad la reseña, por ejemplo, de Wander Santana, de Diario Libre. Marlene Martínez tiene la posibilidad de salir en libertad en 4 meses, luego de que la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís decidiera bajarle la condena a solo 2 años de prisión por el ocultamiento de cadáver de la adolescente Emily Peguero, asesinada por Marlon Martínez el 23 de agosto del año 2017. Al hacer pública su decisión, los jueces Sulpicio Almonó Saturnina,
Rojas Iciano y Ramón Gil dijeron que no se comprobó que Marlin haya participado antes ni durante el asesinato de Emily Peguero, por lo que rechazaron lo planteado por el Ministerio Público, que Marlin fue cómplice de su hijo en ese crimen. Es decir, ok, el Ministerio Público ciertamente convenció al país de que esta señora fue cómplice de ese crimen. Convenció al país. Aquí no hay un dominicano que no esté convencido de que esa señora fue cómplice de ese crimen. Lo único es que convenció al país, y el país hoy está levantado, indignado, pero no aportó una sola prueba de eso, de esa complicidad. No aportó una sola prueba, una sola prueba de esa complicidad en el tribunal. Y ya no es una instancia, son dos instancias, y dos instancias colegiadas la que han opinado de la misma forma. Bueno, nos quejamos cuando tenemos una justicia que actúa de manera populista, sin atender las cuestiones de derecho, como algunos casos que se han observado, que sin atender las cuestiones de derecho se actúa de manera populista por la presión de la sociedad. Y entonces el juez actúa en función de la presión de la sociedad. Cuando eso ocurre, coincidimos en que no se está actuando de manera correcta, en que un juez no puede actuar en función de que lo que está pensando la mayoría, en función de lo que la mayoría de la gente cree. No. Él tiene que actuar en función del expediente que tiene y de las evidencias concretas que tiene. Si ellos tenían, como están tan convencidos de que esa señora fue cómplice, si tenían media prueba de eso, tal vez debieron hacer un menos ejercicio mediático y presentar la bendita prueba esa, porque no creo que ninguno de esos dos tribunales colegiados tuviera razón alguna para tratar de proteger a esta señora. Ahora vienen con la politización, a que esta señora era subdirectora de pasaporte, que esta señora pertenece al PRD, que es un partido aliado de gobierno, que esto, que lo otro. ¿Usted sabe para qué le sirvió esa cuestión de funcionaria pública a esta señora? Pero esa fue una de las grandes debilidades con la que ella ha estado frente a este expediente. Es decir, toda la inquina que se ha desarrollado frente a ella, además de la monstruosidad del hecho, de la indignación por lo draconiano del hecho cometido por su hijo, y del hecho de que ella se presentara en una rueda de prensa a fingir que no sabía dónde estaba esta joven y a abogar por su localización, etcétera. Pero ya estamos hablando después de los hechos consumados. Es decir, ella no la ha secuestrado, ella no la mató, no participó en la planificación de la muerte, no participó en el hecho concreto de matarla. Después, ¿qué es lo que ella hace? Bueno, ella participa en el ocultamiento del cadáver, que es por eso que la han condenado. Es por el ocultamiento del cadáver que la han condenado. Pero la condición de funcionaria pública, repito, en un expediente, y sobre todo en un expediente de esa naturaleza, lejos de ser un factor de ventaja, no solo de funcionaria pública, no. Suponte que no fuera una funcionaria pública, suponte que fuera una persona de figuración pública, un comunicador, un político, un profesional de prestigio, un empresario. Supongámonos que fuera una persona, no solo un funcionario público, sino una persona de figuración pública. Ese elemento, lejos de favorecerle frente a un hecho como ese, se convierte en un agravante del hecho, por lo menos en términos mediáticos. Es un factor totalmente agravante, y al generar una opinión pública totalmente adversa,
también es un elemento que pudiera pesar en la decisión de los jueces. Entonces, ¿queremos o no queremos que la justicia opere como debe operar? Que la justicia actúe en base a las pruebas, a las evidencias, a la contundencia del expediente que tiene en sí. Pero un adulto, que es hijo de ella, pero un adulto, mató a una niña. Bueno, que ella no quería a ese nieto, que ella le había dicho a él que resuelva. Y ella, una mujer veterana, le va a decir que resuelva metiendo en un apartamento a caerle a martillazo. Me imagino que cuando ella le estaba hablando de que resuelva, no pensaría nunca en que podía ocurrir una cosa como esa, aunque después se prestó a todo lo que se prestó. Pero me imagino que ella no fue eso lo que ella pensaba cuando ella le dijo que resuelva. Ya en una situación de altísimo riesgo, porque estamos hablando de un embarazo que estaba sumamente avanzado. Entonces sí, ella puede salir en libertad. Ella puede salir en libertad, incluso a pesar de porque va a haber una apelación por parte del Ministerio Público, y entonces la apelación tiene un efecto suspensivo de inmediato de esa decisión. Eso probablemente dilate su puesta en libertad hasta tanto no se produzca una decisión en casación. Pero casación lo que va a hacer revisar la actuación en primer grado, ver si se cometió algún fallo en primer grado, en el debido proceso. Después verá si se cometió fallo en el debido proceso en el segundo grado. Si no se cometió fallo, la Suprema Corte de Justicia no se puede inventar la evidencia que el Ministerio Público no ha presentado de que esa señora es cómplice, como el Ministerio Público sostiene, de ese hecho, y como cree la mayor parte de la opinión pública. No se la puede inventar. Ahora, la pregunta es, ¿el que cometió el crimen no tiene en su costilla la pena máxima? ¿La tiene? El que en principio había sido condenado, y había sido condenado, por homicidio a 20 años, ahora ¿cuántos años tiene? Tiene 30 años. Tiene 30 años. Bueno, una ratificación. Lo que se varió fue en principio, la calificación fue lo que se varió. Porque era homicidio voluntario y ahora es asesinato. Ahora es asesinato. Entonces, sí, yo comprendo porque esta señora misma, con todas sus actuaciones, generó todo ese sentimiento negativo que hay contra ella en la opinión pública. Y bueno, el Tribunal de la Opinión Pública la ha condenado, y cree que ella merece lo mismo que el hijo. Pero lo que juzgan son los jueces, y lo que a ella se le puede condenar es por lo que los tipos penales que le hayan podido probar, que le hayan podido evidenciar en el expediente. Entonces ese es otra cosa. Pero este tema, desde luego que seguirá en la palestra un poco más adelante, cuando ya yo creo que no haya duda sobre el hecho de que el que cometió el crimen tiene 30 años de cárcel. Cuando no haya duda de esto, debe haber también una reflexión sobre el rol de los padres de esa niña, que sé que no deben ser revictimizados porque suficiente horror ya han padecido con la pérdida de su hija,
pero ellos no son totalmente ajenos a esa tragedia. No son totalmente ajenos a esa tragedia. Ellos entregaron una niña a otro menor con posibilidades económicas distintas, tal vez con unas expectativas de que creían que con eso estaban propiciando otra cosa. Pero esa niña tenía esa relación desde los 12 años con consentimiento de esos padres que con sobrada razón ahora están muertos de dolor, porque tampoco ellos ni por la mente le pasaba que esto iba a terminar en esa tragedia. Pero su actuación no es totalmente ajena al hecho final, aunque no estoy hablando de necesariamente, no estoy hablando ni de consecuencias penales. Pero bueno, por otra parte,